El ajedrez es la prueba de que la memoria y la estrategia, juntas, pueden convertir cualquier mente en un lienzo de genialidad. Bienvenidos al canal, amigos del ajedrez. Hoy exploraremos una historia que nos lleva a los primeros años de uno de los prodigios más grandes en la historia del ajedrez, Magnus Carlsen. Una anécdota que no se desarrolla en grandes escenarios, ni bajo la presión de un campeonato mundial, sino en el corazón de su niñez, donde descubrimos las raíces de su asombrosa memoria y de su pasión por aprender. Prepárense para un viaje que mezcla curiosidad, inteligencia y mucho ingenio. ¡Comencemos! La historia comienza en la pequeña ciudad de Tønsberg, Noruega, donde Magnus Carlsen vivía junto a su familia. Era el año 1995, y Magnus tenía apenas 5 años. Por aquel entonces, nadie imaginaba que aquel niño curioso y reservado se convertiría en uno de los genios más grandes del ajedrez. Lo que era evidente desde el principio, sin embargo, era su fascinación por los desafíos intelectuales y su habilidad para absorber información con una memoria casi fotográfica. Desde temprana edad, Magnus encontró fascinación en detalles que para otros podían parecer triviales. Una de sus primeras obsesiones fueron las banderas de los países. Magnus pasó semanas devorando libros y atlas, memorizando no solo las banderas, sino también las capitales, la extensión territorial, la población y otros datos sobre cada nación. Su familia, especialmente sus hermanas mayores, estaban intrigadas por esta obsesión tan peculiar. Cada noche, antes de acostarse, Magnus les pedía que lo examinaran, y ellas lo hacían con gusto, inventando preguntas cada vez más complejas para tratar de ponerlo a prueba. Pero Magnus siempre respondía con precisión. Esta rutina no solo entretenía a la familia, sino que también revelaba algo especial. Magnus no memorizaba por memorización en sí misma. Lo hacía porque disfrutaba del proceso de aprender y conectar información. Era evidente que su mente tenía una capacidad única para combinar lógica, memoria y curiosidad. Este enfoque metódico comenzaría a manifestarse poco después en su manera de abordar el ajedrez. Fue alrededor de los 7 años cuando Magnus comenzó a interesarse realmente por el ajedrez. Todo empezó gracias a su padre, que le enseñó las reglas básicas y lo animó a jugar. Al principio, Magnus veía el ajedrez como un rompecabezas, una serie de desafíos que podía resolver con paciencia y análisis. Pero muy pronto, su enfoque evolucionó. Magnus comenzó a desarrollar una pasión por el juego, dedicando horas a estudiar posiciones y movimientos en el tablero. Lo que hizo destacar a Magnus desde tan joven fue su capacidad para recordar partidas completas y analizar variantes con una precisión impresionante. Mientras otros niños jugaban simplemente por diversión, Magnus analizaba las posiciones con una atención al detalle que sorprendía incluso a sus padres. Podía pasar horas mirando el tablero, imaginando cómo los movimientos podrían desarrollarse y cómo ciertas jugadas podrían cambiar el curso de una partida. Era como si estuviera construyendo un mundo entero en su mente, moviendo las piezas como actores en un escenario. A los 8 años, Magnus comenzó a participar en torneos locales. Aunque al principio enfrentaba a jugadores más experimentados, su talento natural pronto lo convirtió en una amenaza incluso para los adultos. Lo más impresionante no era solo su habilidad estratégica, sino también su calma bajo presión y su extraordinaria memoria. Magnus podía recordar posiciones de partidas jugadas semanas, incluso meses atrás,
y utilizarlas para planificar sus propias estrategias. Muchos de sus oponentes, al enfrentarse a él, comentaban que parecía estar jugando con una computadora humana. Un momento clave en su infancia ocurrió cuando, durante un torneo, Magnus jugó una partida contra un maestro local mucho mayor que él. La partida fue intensa, y aunque Magnus finalmente perdió, lo que dejó al maestro asombrado fue la capacidad del joven para recordar cada movimiento al final de la partida. Magnus, con apenas 9 años, comenzó a narrar todos los movimientos desde el principio, y no solo los suyos, sino también los de su oponente. Esto no solo impresionó a todos los presentes, sino que confirmó que Magnus poseía una habilidad única que lo llevaría a niveles extraordinarios. Esta memoria prodigiosa, combinada con su dedicación y amor por el ajedrez, marcó el inicio de una trayectoria que lo convertiría en el campeón mundial más joven de la historia en alcanzar el título absoluto, y en uno de los jugadores más influyentes en la historia del juego. Incluso hoy en día, Magnus es conocido por su capacidad para recordar y analizar partidas, utilizando su memoria como una herramienta clave en su arsenal estratégico. En resumen, la historia de Magnus Carlsen nos recuerda que los genios no nacen en grandes escenarios, sino en la curiosidad insaciable por aprender. Desde niño, Magnus demostró que la memoria y el amor por los desafíos son los primeros pasos hacia la grandeza. Esta anécdota no solo nos habla de su habilidad como jugador, sino de su dedicación y pasión por el conocimiento, que lo han llevado a ser un ícono del ajedrez. Y así cerramos esta historia que nos muestra los comienzos de Magnus Carlsen y su increíble memoria, una capacidad que lo transformó en uno de los más grandes en el mundo del ajedrez. Si te ha gustado esta narración, no olvides seguirnos para más historias llenas de inspiración y magia del tablero. Hasta la próxima, amigos del ajedrez. Bendiciones.